Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Qué tremendo que es esto para todos nosotros, para todo cristiano. Podríamos preguntarnos, ¿de qué manera lo hemos recibido? Si lo hemos recibido es porque alguien nos ha dado. Y eso es algo que tenemos nosotros que meditar y que tenemos que pensar. Porque todo lo hemos recibido. Amén. Alguien puede recibir algo y no sacar provecho de lo que ha recibido. Otro puede recibir y sacar el máximo provecho de lo que le fue dado. Nosotros deberíamos mirar, ¿le estamos sacando provecho de lo que hemos recibido en el Señor? Hay quienes, millones de hermanos recibieron a Cristo, sin embargo siguen viviendo su propia vida. Siguen haciendo uso de sus sentimientos, razonamiento y de su sabiduría, de su intelecto como hombre. Sin embargo, hay quienes recibieron al Señor y como el mismo Señor enseñó, dejaron de lado todo lo que eran, entendieron el nuevo nacimiento y se han dedicado a sacar el máximo provecho a aquello que recibieron. En este caso es al mismo Señor Jesús. Entonces, Pablo nos dice, de la manera que lo recibimos, que así andemos. Y esto es algo que nosotros mismos, esto, hermanos amados, no es una orden. Esto es algo que cada uno de nosotros lo necesitamos. Cada uno debe tener esa vigilancia, pensar, meditar en eso todos los días, para sacar el máximo provecho, porque no se agota. Cada día, cada instante podemos tomar algo de esa vida que hemos recibido para aplicarlo a nuestro diario andar, para provecho de nosotros y también para que sean edificados otros. ¿Se da cuenta? De la manera que recibiste. Lo recibimos porque nos dio. ¿Quién nos dio? Dios dio a su Hijo Jesucristo. Dios es el que nos dio a Jesucristo. No es que nosotros lo fabricamos ni lo inventamos, solamente lo recibimos. Y si nos podemos mirar que Cristo, quién es, lo que Él es y lo que hizo, y vemos que el apóstol Pablo dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron creadas. Y habla de las que están en el cielo y de las que están en la tierra. Y habla, como dice, acá hemos leído, que está por encima de todo principado y de toda potestad. Y dice que nosotros lo recibimos. Y usted dice que lo recibió. Amén. Entonces debemos pensar primero en la dimensión de este regalo que Dios hizo con Cristo para con nosotros y el cual nosotros lo tenemos. Sin embargo, se puede apreciar tantos hermanos que lo han recibido como si fuera un objeto cualquiera. Y toma de él cada vez que quiere. Y aún consideran que lo que ellos tenían como hombre tiene más valor que lo que recibieron en él. Por eso que Pablo continúa en el verso 7 diciendo, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe. Arraigado, echar raíces, sobreedificado, edificar sobre él y confirmado en la fe, arraigado en el Señor Jesús, echar raíces en él, hacerse uno en él.
crecer en Él, en la edificación, y ser confirmado en la fe. ¿Qué tan tremenda es esta seguridad? El que logra y alcanza esto, ¿quién lo mueve? ¿Cómo pensar en volverse atrás? ¿Cómo pensar en que no va a llegar? ¿Cómo pensar en que no va a alcanzar? ¿Cómo decir que es un inútil, que no sirve? Hay muchos que le conviene no creer o no oír esto para tener la excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagan, diciendo que no pueden. Sin embargo, acá vemos, de la manera que recibiste, así andad. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe. Si alguien es confirmado en la fe, ¿cómo lo mueven de ella? ¿Cómo puede decir que va a volverse atrás? ¿Cómo puede decir que no va a poder obedecer? ¿Cómo va a decir que no puede hacer lo que el Señor quiere que haga? Habrá una lucha, habrá un combate, habrá una pelea, pero nadie impedirá de que llegue o que lo logre o que lo alcance. El que está arraigado, es decir, que echó raíces en Cristo, ¿cómo lo sacan? ¿Cómo lo sacan? El que crece en Él, ¿cómo es destruido? Y los que son confirmados en la fe, ¿cómo dejan de creer lo que Dios dice? ¿Ven la necesidad que tenemos de esto? ¿Cuántos están afuera? ¿Fueron arraigados? ¿Fueron sobreedificados? ¿Fueron confirmados? ¿No se dejaron engañar? Al que está arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe, ¿cómo lo engañan? Sin embargo, recibió a Cristo igual que todos nosotros. ¿Y cómo es que están afuera? ¿Qué uso están haciendo de lo que recibieron? Que están afuera. ¿Qué uso están haciendo de lo que recibieron, que es la misma vida de Dios impartida a través de su Espíritu Santo y en la persona de Jesucristo para nosotros, para vivirla? Y sin embargo, la han dejado de lado, están viviendo la vieja vida, arruinados en el mundo y haciendo tantas cosas afuera. Quiere decir que no han hecho el mismo uso de lo que recibieron que los que están adentro, que los que están creciendo, que los que están sirviendo, que los que quieren servir. ¿No echaron raíces? ¿No se sobreedificaron en Cristo? ¿No fueron confirmados en la fe? La palabra enviada, ¿qué fue para ellos entonces si no fueron confirmados en la fe? Sin embargo, hay cuantos que todavía titubean. ¿Voy o no voy? Algunos hoy se quedaron en su casa. Otros por cualquier situación que no tiene ningún valor comparada con la que tenemos, con lo que podemos recibir, se quedan en sus casas. Hay quienes no le hace nada ya a esta palabra. Usted puede ir por el barrio y va a ver hermanos que están ahora mismo sentados tomando mate en su casa. ¿Qué uso están haciendo de lo que recibieron? ¿Es que no todos hacen el mismo uso? Hay quienes se esfuerzan en la gracia, tienen una disposición para apoderarse y para dejar que Dios haga con ellos conforme al llamado que han tenido. ¿Qué dirá Dios de los que están afuera? Y que Él sabe lo que puso dentro de ellos y que lo ve viviendo una vida inútil, sin ningún provecho, ni para ellos ni para nadie. ¿Qué dirá Dios? ¿Podrán decir que son sabios, que son inteligentes? Por eso Pablo lo dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en naciones de gracias. Así como habéis sido enseñados.
¿Cómo fueron enseñados? ¿Cómo fueron instruidos? Miren, hermano, miles de congregaciones son instruidos y enseñados en que son pecadores. Mire, ¿a dónde? Con la enseñanza los confirman en la fe. Cuando se le enseña a los hermanos de que son pecadores, jamás los llevarán a confirmarlo en la fe, más lo alejan de la fe. Le hacen que no crean lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora, piense en ello. ¿Qué tan tremendo es eso? Ahora, piensen en ustedes. Que cuántas veces a través de la palabra son confirmados en la fe. Que son llevados a través del conocimiento que Dios nos va dando de su palabra a alcanzar una conducta, una estatura semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso andar de la manera que hemos recibido? Arraigados. Cuando hablamos de la predestinación, cuando hablamos de la justificación y cuando hablamos de que nuestra fe fue consumada en Cristo, ¿no fuimos confirmados? Cuando hablamos de que estamos en el reino de Dios y que fuimos trasladados y que no podemos volver, si no nos trae, no nos manda de vuelta, que nuestra conducta no nos traslada al reino de Dios, ni tampoco nos echan del reino de Dios por la conducta, sino que el reino de Dios se entra por la fe. Y la única forma de salir de él es que se pierda la fe. Pero los que son instruidos, enseñados, los que sacan provecho de lo que han recibido, los que están arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, ¿cómo la pierden? Nosotros no podemos ni siquiera pensar en perder la salvación. Vamos en busca de una perfección. Y esa perfección es según la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a perder la salvación? Sin embargo, en cuantos lugares le dice, te vas a ir al infierno. Y lo hacen pasar todos los días adelante que se arrepienta porque se van a ir al infierno. Que Dios va a derramar juicio y cuántas otras cosas. Y miren lo que somos instruidos nosotros. Si siendo nosotros instruidos en esto, hay cuantos que están afuera, piense qué es en los otros lugares. Entonces, ¿por qué no dar valor a lo que tenemos y apoderarnos de lo que Dios nos ha dado? Por eso Pablo nos dice, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. Esto es algo que debemos entender. Esto tiene un valor muy importante en lo que Dios puede hacer con nosotros y a causa de nosotros en las acciones de gracia. Nosotros vemos, si usted entra a buscar con una concordancia, esta palabra, acciones de gracia, la va a encontrar en la carta del apóstol Pablo en todo lugar. Porque esto tiene un valor muy grande. Muchos hermanos han entendido esto. Y lo están haciendo. El dar gracia a Dios por lo que otro hace o por lo que hace por nosotros, hace que Dios aumente su bendición para con los demás, para con nosotros. Yo recibo muchos mensajes por día y los hermanos, por lo general, todos siempre se expresan de esta manera. Damos gracias a Dios por su vida. ¿Sí? No dice, damos gracias a usted. No, damos gracias a Dios. Quiere decir que reconocen que lo que yo le he dado, Dios me lo ha dado a mí. Y le da gracias a Dios por ello. Ahora, ¿qué hace Dios? A causa de lo que yo hago con ustedes, hace que ustedes le den gracia a Él. Entonces, ¿qué hace? Me da más gracia a mí. Y así va resultando en beneficio de todos. Siempre había una costumbre que cuando un hermano le daba algo, lo recibía y decía, que Dios le devuelva el 100 por 1. Nunca decía, gracias Señor por mi hermano, gracias por lo que ha producido en mi hermano para que yo pueda recibir esto.
que Dios le devuelve el 100 por uno. No dan gracias a Dios, no produce nada. Por eso dice Pablo que lo que somos enseñados, arraigados, confirmados, sobreedificados en la fe, de la manera que fuimos enseñados, tenemos que abundar en acciones de gracia. Abundar, abundar. Es decir, que no debemos cansarnos de dar gracias a Dios por todas las cosas. Por eso Pablo decía, cuando hablaba de la administración, del servicio, de dar, y decía que esto producía en lo que recibían, que dieran gracias a Dios por lo que habían dado y por lo que habían recibido. Y esto hacía que Dios dé más gracia a lo que habían producido en aquello que le den gracias a Él. Eso es cuando se reconoce que todo proviene de Dios, que es de Él, que de Él viene a todos nosotros. Debemos sacar provecho de todas estas cosas, nos fueron dadas. Son enseñados, son instruidos en esto. No debemos dejar pasar por alto todo aquello que edifica y que nos lleva a obtener no solamente nosotros, sino a los que están con nosotros, a los que dependen de nosotros, una bendición más cada día de parte de Dios, ya sea tanto en lo espiritual como también en lo material. Acciones de gracia. Hay hermanos que nunca dan gracias a Dios por nada. Por eso tampoco dan desgracia. Entonces vemos, ¿cuánta necesidad teníamos, como dijimos al principio, de erradicar de nosotros los pensamientos y las ideas de que no podemos llegar o de volvernos atrás? Mientras esto esté en ustedes, nunca Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No puede confiar un ministerio a alguien que está dudando si va a ir o si se va a volver. Les doy un ejemplo. Hay quienes fueron llamados acá y han recibido un don ministerial para ejercerlo. Sin embargo, están más pendientes de su trabajo que del servicio a Dios. Están confiando más en su trabajo que en el que hizo el llamado para este ministerio. ¿Cómo Dios le va a desarrollar o le va a confiar algo? Alguien que está más pendiente de las cosas materiales de este mundo, de un patrón, que de él que lo llamó. ¿Cuántos pastores están en esa situación? Algunos hasta han orado para que no sean enviados afuera. Temor de perder casa y de tener necesidades. ¿Cómo? Confían en ellos, confían en el mundo, confían en hombres de este mundo y no en aquel que puso un don que nadie puede poner dentro de él. ¿Están arraigados? ¿Están sobreedificados? ¿Están confirmados en la fe? ¿Dan gracias a Dios por su llamado? ¿Dan gracias a Dios por lo que puso dentro de ellos? ¿Están sacando provecho de lo que han recibido? Si no sacan provecho de ello, tampoco son de provecho para otros. Bendito su nombre. Vamos al verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutileza significa engaño. El engaño nunca produce nada que sea provechoso para nadie.